Hola, muy buenas noches. Vamos a dar un chancecito a que se conecte más gente al live que vamos a tener esta noche sobre el TPS para los venezolanos. Bienvenidos los que ya se están conectando. Y mientras tanto voy a ir compartiendo el evento, el link en el evento de Facebook y en las páginas donde estamos haciendo esta conexión por el día de hoy. Entonces voy a hacer el compartir. Entonces, compartir. Muy buenas noches. Ya tenemos varias personas conectándose en línea. Bienvenidos a nuestro foro sobre el TPS o estatus de protección temporal. Eh, Vamos a tener dos organizaciones esta noche, por supuesto, Casa Venezuela Arizona, de la cual soy parte, José Ferrero, un servidor. Somos una organización sin fines de lucro establecida en el 2014 aquí en Arizona, en Phoenix, y estamos acompañados hoy por Vladimiro Mujica, que es uno de nuestros directores de Casa Venezuela, Arizona, y también nos van a acompañar del escritorio jurídico, el bufete de abogados de Affel and Associates. Ellos están en Phoenix también, ellos atienden casos de inmigración y nos van a estar acompañando el abogado Matthew Affel y Angelo Torrealba. La idea de este foro es comenzar con una breve reseña de qué es el TPS, las oportunidades que van a tener o vamos a tener los venezolanos con esta aprobación que se hizo del estatus de protección y intervención entonces de los participantes en Vladimiro, Matthew y Angelo. Y la idea es que una vez finalizadas esas intervenciones, hacer lo más interactivo a través del chat de Facebook. Pueden hacer sus preguntas y en la medida de lo posible daremos las respuestas a sus inquietudes. Tenemos preguntas que nos han hecho desde antes, tenemos preguntas que vamos a tomar en vivo. Entonces la idea es que todas las personas que estén conectadas tengan la oportunidad de hacer las preguntas. Yo las voy a ir tomando y las iré haciendo en vivo para nuestros panelistas. Adicionalmente, para los que se están conectando en este momento, nuevamente bienvenidos.
Y si pueden compartir este Facebook Live con familiares, amigos, personas que pudiesen eh, tener interés en conocer un poco más de qué es el TPS, cómo aplicar y todos los detalles que podamos dar en este momento y nutrirse de las preguntas y las respuestas que den nuestros especialistas en la materia. Yo muy feliz de estar aquí, muy feliz de poder ayudarlos a todos y le daría entonces la palabra a nuestro amigo director Vladimiro Mojica de Casa Venezuela, Arizona. O sea, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, primero, saludos a todos nuevamente de parte de nuestras dos organizaciones, Casa Venezuela Arizona, y una nueva bienvenida, una nueva organización que es la Venezuelan American Association de Arizona, que son dos organizaciones que están de alguna forma tratando de coordinar y articular toda la actuación de los venezolanos en Arizona. Y hoy tenemos el privilegio de, como mencionó José, de contar con dos distinguidos abogados de inmigración y de derechos humanos que a su vez están asociados a nuestras organizaciones, Matthew Affel y Angelo Torrealba. Y esta, por supuesto, esta conversación es sobre todo lo que tiene que ver con el TPS y el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos aprobó recientemente este privilegio para los venezolanos, este estatuto de protección, este estatus de protección. Nosotros, por supuesto, que vamos a dedicar una parte importante del programa a todo lo que tiene que ver con a quienes protege, todas las preguntas que la gente se hace. Pero nosotros queremos también tocar otro aspecto de este tema y que apunta a lo que significa la responsabilidad ciudadana que adquieren los venezolanos para responder a este generoso gesto del gobierno norteamericano. Y es que el TPS no es solamente una oportunidad personal, sino que tenemos que verla como una oportunidad que se le está dando a toda la comunidad de venezolanos y entender que esos 320.000 venezolanos que aproximadamente que pasan a estar favorecidos por el TPS, adquieren también una responsabilidad muy importante de cumplir con las leyes de este país, porque no hay que pensar mucho al respecto. Esta es una comunidad que va a estar bajo la mira de todos y es natural que así sea porque es una oportunidad y un privilegio. Entonces nosotros queremos que eso se toque también y que la gente entienda cuál es la naturaleza de esa actuación y qué debemos nosotros en gratitud y en reconocimiento y también en respeto al país que nos ha dado esa acogida. Y el segundo aspecto que no queremos dejar de lado, nosotros somos una organización que aparte de los temas culturales, etcétera, y de bienvenida a los venezolanos, nosotros tenemos un interés político muy importante en la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela. Es una parte integral de nuestras organizaciones Casa Venezuela y Venezuelan American Association. Y entonces nosotros queremos que se entienda que esa oportunidad que constituye el TPS debiera también ser un llamado para que se continúen las acciones, para que se recupere la democracia y la libertad en nuestro país, en nuestra otra nación, si lo queremos ver así. Porque ya sabemos que de esos más o menos 6 millones de venezolanos que han abandonado Venezuela, muchos lo han hecho por las circunstancias dramáticas en que se encuentra nuestro país, que no es necesario abundar en ellas, de inseguridad, de violencia económica, la pandemia, la ausencia de atención hospitalaria, etc. Entonces, nosotros queremos dos cosas: que se entienda la responsabilidad que significa el TPS y que se entienda que debiéramos estar dispuestos a continuar la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela, aparte de todas las otras cosas que estamos haciendo. Eso era, José. Y nuevamente, sí. Bienvenido.
Sí, muchísimas gracias, Vladimiro, por tu intervención. Realmente, bueno, ya tenemos una cantidad importante de personas conectadas a través del Facebook Live. Como siempre, bienvenidos nuevamente a todos los que se están conectando y vamos entonces a pasar a darle la palabra a nuestros panelistas, abogados de Arfel Associate, Matthew Arfel y Angelo Torrealba, para entonces hablar un poco del TPS, lo que es, más que todo hablar un poco de las generalidades, fechas, etcétera. Y luego entonces abrimos en el Facebook Live para que vayan pensando en qué preguntas desean hacerle a nuestros panelistas y estamos a la orden desde aquí, desde Casa Venezuela y desde Arfel Associates para atenderlos. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Contentos de estar aquí conversando sobre el TPS. Son muchísimas las preguntas que hay. A partir de la fecha que fue aprobado el TPS para los venezolanos, la cantidad de llamadas y preguntas son insaciables, incansables, porque cada persona tiene una historia migratoria totalmente diferente. Y cada persona pues debe adaptarse a esa historia y hay mucho que decir. La idea de nosotros aquí es responder todas las preguntas que tengan. Matthew. Hola, buenas noches y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Este es un tema muy importante para todos los venezolanos que están en los Estados Unidos aplicando por protección humanitaria y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Muy bien, bueno, yo creo que es tiempo de que las personas empiecen a preguntar. Podemos responder preguntas. Pero lo más importante ahora, bueno, es clarificar en principio, qué es el TPS, ¿no? Como una protección temporal, un estatus de protección temporal, y es un estatus, y esto es lo que le da importancia. No solo es el hecho de que usted va a obtener un permiso de trabajo y un Social Security, sino que usted tiene un estatus que después le permitirá poder realizar cambios en su estatus migratorio. Aquí en los Estados Unidos sí tiene esa oportunidad y para los casos que se ajusten a esto. Matthew. A ver, ¿alguna pregunta? Es que no puedo verlas en este momento. Yo estoy pendiente del chat, pero yo creo que preguntas típicas son más que todo la fecha desde que se activó o se aprobó el TPS, y a partir de esa fecha, ¿cuándo puede la gente someter o enviar los formularios, las evidencias que solicitan en cada una de esas planillas? Ok, aquí hay una pregunta, pero antes de responder la pregunta, que me gustaría que Matthew la responda, porque es justo lo que estamos conversando antes, Matthew. Entonces, sí. Un ciudadano venezolano con presencia continua en los Estados Unidos del 8 de marzo del 2021 son las personas que califican al TPS. Y esto es importantísimo, porque si usted está el 8 de marzo en los Estados Unidos y tiene una residencia en los Estados Unidos, y residencia no significa es el lugar donde usted vive, independientemente del estatus en que usted se encuentra en este momento. Entonces, usted califica al TPS o previamente ya tiene la capacidad de poder de tener uno de los requisitos necesarios. Sí, si quieres leo la pregunta, Matthew, sí, o Angelo. Dice, buenas noches, es de Blanca Romero Pino. Dice, como estudiante de intercambio con visa J1, poseo una cláusula de retorno al país de origen. ¿El TPS afectaría de alguna manera esa cláusula? Durante este periodo, cuando estás aplicando de TPS,
puedes ajustar, no es ajustar estatus, pero puedes cambiar. TPS es como una pausa en su estatus. So, puedes estar en los Estados Unidos durante el tiempo cuando tiene una aprobación de su TPS y no necesita regresar durante este periodo de tiempo. Sí, de tiempo. Pero cuando acaba o cuando termina su estatus de TPS, va a you're going to return or Va a regresar al estatus que regresar tenía de su estatus de J1. de estudiante. Sí. So, necesitas cumplir con los requisitos del J1, pero puede en pocas palabras, puedes solicitar el TPS. sí. Pero sobre la cláusula en la cual tiene que retornar al país, o sea, no es que se le elimina, sino que mientras está el TPS activo, ella puede quedarse esos 18 meses y si lo renuevan puede continuar por el tiempo de que se renueve el TPS. Exactamente. Ok. Aquí hay otra pregunta. Tengo una pregunta. ¿Se puede salir del país una vez aprobado un TPS? Por ejemplo, México. Esta es una excelente pregunta. Lo primero es aplicar al TPS. Luego de aplicar al TPS hay la posibilidad de solicitar un parol a través de lo que se llama una visa, un documento de viaje, un travel document. Sí, So, ¿cuál es la situación sobre lo importante de esto? Hay muchas personas que consideran, y esto va a depender también de los oficiales de inmigración, y usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Usted puede, antes de solicitar el permiso o al momento de solicitar el permiso, usted tiene que especificar a la oficina de inmigración el día en que usted va a salir y la fecha en que piensa entrar, es decir, el tiempo en que usted va a permanecer viajando. Si usted llega a los Estados Unidos después de esa fecha, pues tendría problemas, obviamente, de entrar de nuevo al país. Entonces, la idea es que entre dentro de la fecha indicada. Y hay que tener mucho cuidado porque esto no es para todo el mundo. Hay personas que están en diferentes estatus migratorios y esto podría dañar, ¿verdad?, la posibilidad de que usted pueda seguir con su TPS. Y para esto, pues, es importante que ustedes se comuniquen con nosotros o con sus abogados para que estos le puedan explicar en detalle de acuerdo a su historia inmigratoria. Sí, pero también si una persona no tiene estatus ahorita en los Estados Unidos y obtiene advance parole y puede viajar y regresar a los Estados Unidos, y cuando esta persona regrese a los Estados Unidos, esta persona va a tener estatus de parole. Y de este estatus puede aplicar por ajustar de estatus y puede obtener estatus de residente permanente. So hay opciones con este advance parole cuando una persona no tiene estatus y está aplicando para TPS. Ok, aquí hay otra pregunta relacionada a... También soy estudiante con Home Presence Condition, igual que hay que aplicar al waiver para quitarse la condición. Es sobre el J1 y este visa es muy, muy complicado. Y cada caso es diferente. Recomiendo que necesita hablar con un abogado porque cada situación es diferente. Muy bien. Si entro con pasaporte de otro país, pero es venezolano, es decir, la persona es venezolana, entró con pasaporte de otro país y ha estado presente el 8 de marzo, ¿puede aplicar al TPS? Sí, dependiendo. Sí. Si tiene es firm resettlement y Angelo puedes... Sí, si tiene residencia firme en el otro país,
pues esto sería un elemento que le descalificaría para poder aplicar al TPS. Porque no podría tener entonces usted un estatus en los Estados Unidos y de la misma forma tener una residencia, por ejemplo, en Chile o en Perú. Esto sería ambiguo. Entonces, el oficial de inmigración en este sentido consideraría que usted no, por tener usted tiene residencia firme en otro país, usted no podría optar, no podría calificar para el TPS. Por ejemplo, si tienes una pasaporte española, pero no pasa tiempo cuando estaba viviendo en España, solo en Venezuela, puedes aplicar por TPS. Sí, de hecho estábamos leyendo una jurisprudencia bien interesante de un ciudadano que tenía la posibilidad de aplicar un TPS y tenía un pasaporte, aparte de su pasaporte que calificaba el TPS, tenía un pasaporte canadiense que lo había obtenido por su familia. En este sentido, él demostró al oficial de inmigración que él nunca vivió en Canadá, que él nunca había ido a Canadá, que él no tenía residencia en Canadá y por familia, tuvo por sus padres la residencia, la ciudadanía canadiense y le pudieron otorgar el TPS. O sea que no depende de el pasaporte o la ciudadanía que utilizaste para ingresar al país, sino que tienes que demostrar que en ese país con el que utilizaste el pasaporte no tienes raíces, no tienes una propiedad, no tienes algo que te ate a ese país. Sí, y lo más importante es que necesita demostrar que estaba viviendo o tenía su residencia permanente o su ciudadanía en Venezuela. En Venezuela. Sí. Yo también vi que en el estatuto del TPS dice que pueden aplicar venezolanos, pero también dice que pueden aplicar extranjeros que su residencia, la última residencia que hayan tenido es Venezuela. O sea que si yo soy, ejemplo, peruano y mi casa, mi familia, todos están en Venezuela, yo como peruano pudiese aplicar al TPS en ese sentido. No, actualmente esta provisión es para personas que no tenían otra ciudadanía. En inglés nosotros decimos stateless, personas sin país. Okay. Y si estas personas, sí, pero cuando personas tienen doble nacionalidad, por ejemplo, peruano y venezolano, pero solo estaba viviendo en Venezuela, tenía su residencia en Venezuela, ellos pueden aplicar. Okay. Hay una pregunta aquí que dice, la última vez que mi mamá salió de Estados Unidos fue a Rocky Point. En su I-94 no marcaron, en su I-94 no marcaron su entrada por tierra. ¿Puede eso ser un problema para aplicar? Well, primero, recomiendo que necesitas agregar su I-94 con CBP, significa Customs and Border Protection. Y puedes demostrar su entrada de los Estados Unidos con evidencia. Y tenemos también esta información sobre CBP, está en la red, donde puedes consignar una aplicación para tener el récord. Sí, el récord. Sí. Si nosotros casualmente tenemos varios clientes que están aplicando a TPS y tienen el mismo problema, pero uno puede acceder lo que es al Border Patrol y solicitarles a ellos, ¿verdad? Que les envíen a través uno envía a través de un correo y hay una página de USCIS de USCIS en donde permiten solicitar el récord si no aparece su récord allí. Y en el caso de que usted tenga alguna prueba y ellos se la soliciten, usted puede inclusive enviar una affidavit y toda la información que demuestre que ella entró al país. Pero también si esta persona está preguntando si su mamá puede aplicar, si tenía un viaje de Rocky Point a Phoenix, it doesn't interrupt. No lo interrumpe. Sí, no interrumpe su tiempo en los Estados Unidos. No. Si ella no recibe un estatus en México o
otra residencia desde el país de los Estados Unidos. Aquí hay otra pregunta. ¿Usted quiere hacer la pregunta? Para un aplicante de asilo político con Social Security, permiso de trabajo, sin entrevista aún, ¿el TPS sería una opción válida? Esta es una pregunta complicada. No, yo no creo que sea complicada. Es una pregunta que tiene varias aristas. Ujú. Y es importante que al final la persona tome la decisión de lo que quiere hacer. Y lo voy a explicar de esta forma. Una persona que ha aplicado para un asilo y aún no ha sido llamado a su entrevista por ante la oficina de USCIS, podría aplicar para un TPS si cumple con todos los requisitos necesarios. Ujú. En este sentido, puede pasar, son muchos los escenarios, pero voy a ir a un escenario muy directo. Va a la entrevista de asilo, pasa el asilo y por consiguiente va a cambiar de estatus a su estatus de asilada o asilado. Y luego, después del año, va a poder solicitar su residencia y luego, a los 5 años o 4, incluyendo el año que estuvo de asilado, solicita la ciudadanía. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de que el asilo no sea aprobado, hay la posibilidad que el oficial de inmigración inmediatamente le mantenga a usted con su estatus de protección temporal, es decir, el estatus del TPS, por decirlo de una forma, de una forma específica. Y su caso no podría ser referido a corte. Es decir, usted no va a tener la oportunidad de poder defender su asilo por ante la corte. Representar su caso. Representar su caso por ante la corte. Pero ¿qué pasa? Una de las aristas que tiene todo esto es que posiblemente, ¿verdad? Al finalizar el estatus del TPS, usted podría, dentro de un lapso indicado, aplicar por el asilo. Y esto Matthew podría explicárselo mejor. Sí, sí, sí. Si un aplicante tiene un caso de asilo durante el periodo de registración del TPS y no quiere aplicar porque quiere presentar su caso de asilo y tener la oportunidad de presentar también su caso al corte de migratorio, puedes aplicar por TPS 60 días después que la negación de su caso de asilo en frente de USCIS. So, no necesita esperar hasta el periodo de reinscripción del TPS. Esta persona necesita registrar su TPS 60 días después que la negación de su caso de asilo. Muchas personas tienen... Pero quiero aclarar algo, Macho, lo que está diciendo es que en el caso de que usted no decida aplicar por el TPS, que este es otro escenario, es decir, usted decidió no aplicar al TPS, usted se quedó con su asilo y perdió el asilo. Exactamente. ¿Verdad? Y usted desea en este momento, después de eso, aplicar al TPS, usted tiene 60 días después de la pérdida de su asilo para aplicar al TPS de acuerdo a ciertos requisitos y condiciones que podrían, si usted contiene esas condiciones, podrían ayudarle. Este es un caso, estos casos de asilo son bastante complicados, sí, y son bastante complejos. Una de las cosas que en la firma le decimos a los clientes es que este es el escenario y usted toma la decisión de lo que usted crea es lo mejor para usted. ¿Por qué? Porque al final, y afortunadamente, siempre va a tener una salida de protección. ¿Ok? Aquí hay otra pregunta. A ver.
Mis preguntas son acerca del llenado del formulario. Bueno, tendría que ser un poco más específica cuál es la pregunta para responderle. Sí, me imagino que si puede hacer preguntas sobre el llenado del formulario. Sí, Yo hablé con Hendel temprano y creo que una de sus preguntas era sobre la sección donde dice como el viaje que hizo la persona para salir de Venezuela y llegar a Estados Unidos, si eso incluye, o sea, era como que se incluía viajes anteriores a ese viaje o después de ese viaje, o solamente el viaje que, bueno, salí por Venezuela, paré en Panamá, de Panamá estuve en México y de México llegué a Estados Unidos. O sea, si es todos los viajes antes de venir a Estados Unidos o solo el viaje específico de cuando salió de Venezuela para llegar a Estados Unidos. Fue lo que entendí. Este formulario necesita, ¿cómo se dice? Disclose. Mostrar. Sí, necesita mostrar todos de los viajes por los paradas entre Venezuela y los Estados Unidos. Y durante la cita necesita explicar solo fue, cambios de vuelos o algo así, porque es importante que no muestra, you don't show that you are not disclosing things. Sí, que no muestre que no estás revelando. Y esto es muy importante. Es muy importante. Es muy importante porque muchísimas personas consideran, hemos tenido casos de personas, y no estoy hablando del TPS, pero en los casos migratorios, de personas que se les olvidó que habían tenido una multa de carro, ¿verdad? Manejando. Entonces, aquí la memoria que tiene Estados Unidos en relación a inmigración es increíble. Y si usted se le olvidó, cuando el oficial le pregunte y usted diga que no, el oficial le va a sacar y le va a decir, pero aquí usted tiene una multa y aquí la puedo ver. Y eso se puede considerar misrepresentation, es decir, que usted ha mentido. Y por consiguiente, esto puede traer como resultado que le sea negada la aplicación que se haga. Por eso es tan importante que usted no se sienta con temor a decir, no, es que yo no quiero contar esto. No, tiene que contarlo todo, porque mientras más honesto usted sea, o mientras sea honesto, pues aquí en Estados Unidos el secreto de triunfar es la honestidad. Y también, mira, perdón, una cosa antes de que cambien de tema, porque está conectado con esto y me lo mandaron a mí directamente. Me están preguntando si alguien que para la fecha de inicio del TPS se encontraba ilegalmente en los Estados Unidos. En este caso es específicamente alguien que no abandonó el país cuando se venció su permiso y se quedó en los Estados Unidos ilegalmente. ¿Qué significa esto en términos del TPS? Que la persona tiene derecho a aplicar al TPS porque le va a proteger a través de este estatus y ya va a dejar de estar fuera de estatus, y entonces ahora tendría opción de aplicar a un permiso de trabajo y a tener un Social Security, seguridad social. Y recordemos que este es un proceso que debe hacerse dentro de los 180 días. Otro punto importante, que este proceso dura, el TPS por sí, esperamos que sea renovado, pero son solo 18 meses. Hay una lista de países que tienen el TPS y por historias se las ha renovado por muchísimos años. Pero bueno, ya esto es otro tema. Aquí alguien está preguntando. Mi caso de asilo fue, me imagino que se fue administrativamente fue cerrado. ¿Debo aplicar al TPS? Matthew. Sí, debe aplicar. Sí, necesito saber más sobre su caso, pero es importante para aplicar para el TPS, y si está en Arizona o en el circuito 9. El circuito 9 y el circuito 9. Sí. Podrías tener la oportunidad también de ajustar estatus de TPS a un residente permanente también, si tiene su estatus TPS
puedes cambiar su estatus de un residente permanente también. Es importante, hay muchas personas que nos están siguiendo desde Miami, otras que nos están siguiendo desde Texas. Sí. Tenemos muchísimas personas en Texas y agradecemos la recepción que siempre nos han tenido. Usualmente este tipo de recomendación es para los que están dentro del circuito 9 y el circuito 6. En Arizona, California, Washington, Oregon, Minneapolis, que es el 6. Minnesota, en Wisconsin, I believe. So es importante hablar con nosotros o con un otro abogado porque hay otras oportunidades dependiendo de dónde está en los Estados Unidos. Pero sí recomiendo que aplicar por el TPS si su caso está cerrado. Y también si expire, if your TPS expires, ¿cómo puedo decir? Si expiró su TPS, sí. Sí, si expiró su TPS, la mayoría del tiempo no va a referir, ellos no van a abrir su caso en el corte, ¿ok? So if it expires naturally. Hola, buenas noches. Es Rafael desde Los Ángeles, California. Entonces, la esposa de Rafael entró a los Estados Unidos con un pasaporte europeo. Imagino que con la visa esta, ¿no? Ok. ¿Puede ella aplicar para el TPS? Saludos, Ángelos. Saludos, Rafael. Ay, no, sí, esta es la respuesta muy directa de lo que hemos conversado anteriormente. Si ella no tiene en este momento ningún tipo de residencia permanente en España que pueda demostrar que ella no tiene raíces en España, ella podría aplicar. Pero vuelvo y repito, es un caso que habría que analizar en detalle. Por aquí dicen, ¿un ticket de tránsito es un delito menor? Matthew, tickets. Perdón, sí, es importante, si recibe un delito menor, no es por ejemplo, un driving violation o algo así. Una violación de tránsito. Sí. De tránsito no es un delito menor. No va, it's not going to. No le va a afectar. Sí, afectar su aplicación. Tiene que tener por lo menos un DUI. Sí, con DUI no, sí. Y también es muy importante hablar con un abogado si tiene algún violación, historia de delitos. Delitos criminales, sí. Sí. Y sí, en los Estados Unidos. Y esa información, además, si usted tiene una, por ejemplo, debe buscar la información que tenga para ser consignada dentro de la aplicación. Recuerde, esto que hemos venido diciendo desde el comienzo, hay que mostrar absolutamente toda la información que usted tenga al oficial de migración para que no exista en su caso nada que haya sido escondido. Otra pregunta, perdí mi pasaporte, ¿qué necesito enseñar? Si tienes copia del pasaporte, es importante, no necesitas el pasaporte original, pero si tienes una copia del pasaporte funciona. Si tienes algún tipo de cédula de identidad, también te podría funcionar. Y cualquier tipo de documento que pueda mostrar. Partida de nacimiento es muy importante, la cual tienes que traducir y no es original que necesitas, ni mucho menos necesitas una partida de nacimiento certificada. Con una copia de la partida de nacimiento es más que suficiente. Ahí vi dos preguntas, Ángelo, que tienen que ver con si estoy en proceso de residencia por matrimonio. Si estoy en proceso de residencia por matrimonio, ¿debería aplicar por el asilo? Que no, o sea, cosas así como que gente que está esperando que están por matrimonio, pero yo pienso que la gente que está por matrimonio no le haría falta pedir un asilo porque están en ajuste de estatus porque se casaron, o sea, no entiendo eso.
Bueno, lo primero que para poder organizar la pregunta, porque son como cuatro cosas diferentes allí. Lo primero es preguntar, ¿por qué usted quiere pedir un asilo? ¿Usted se siente perseguida en Venezuela? ¿Tiene alguna de las causas para pedir un asilo? Un asilo no se pide sencillamente de forma frívola. Si se pide de forma frívola, puede ser considerado después en su contra y podría tener problemas. Entonces, lo primero es, la naturaleza del asilo debe respetarse. Y es para las violaciones de derechos humanos y hay elementos importantes para que un país le otorgue un asilo. Si usted está en un proceso de residencia por matrimonio y su proceso está andando, pues perfecto, usted está en un proceso de matrimonio y me imagino que si usted está fuera de estatus, habrá consignado las dos formas de ajuste de estatus y la forma de solicitud en la cual su familiar la está solicitando. Pues entonces manténgase en su solicitud y hable con un oficial de inmigración para saber o sus abogados que la están representando para saber en qué estatus se encuentra su caso. Y los permisos de trabajo están tardando muchísimo en llegar ahorita. Ya empezaron a llegar. A partir de esta semana hemos recibido cantidades de permisos de trabajo. Casualmente tengo uno aquí, y se había detenido por un tiempo. Entonces, ¿puede usted aplicar por el TPS? También usted podría aplicar por el TPS si se encuentra aquí, pero la pregunta es, ¿por qué usted quiere aplicar para el TPS? Otra pregunta. Ok, sí, dice que no fue por el asilo, sino por el TPS. Sí. No entiendo. O sea, no, exacto, o sea, que está diciendo que no es que va a aplicar al asilo, sino que si esperando por su ajuste de estatus por matrimonio, puede aplicar al TPS. Pero yo creo que eso ya lo respondimos Sí. ¿Cuáles son los documentos requeridos para la aplicación del TPS? Los básicos y lo más importante. En principio, usted necesita tener su pasaporte, su I-94, partida de nacimiento traducida, ¿verdad? Usted necesita tener algún documento que demuestre que usted se encontraba en el país para la fecha en la aprobación del TPS. Esto quiere decir, usted va a necesitar sus bills, como las invoice, la factura que usted tiene. un recibo de electricidad, recibo de... Su recibo del trabajo. Pero también tu certificado de nacimiento. Sí, partida de nacimiento decimos. Partida de nacimiento. Sí. Y esto porque es importante. Hay personas que carecen de alguno de estos documentos y usted podría optar o información que pueda mostrar que ellos estaban allí porque acababa de llegar, porque tiene que mostrar con un affidavit, que quiere decir una declaración de una persona que pueda testificar de que usted está aquí, le podría servir como apoyo. Usted, mientras más documentos puedan demostrar el lugar donde usted vive y la residencia que usted está aquí, el tiempo que usted estuvo aquí, inclusive hasta un recibo, incluir recibo de que aparezca la fecha que ese día usted comió en un restaurante. Todo eso es parte de unas pruebas que son importantes consignar. Aparte de eso, 2 fotos tipo pasaporte que hay que consignar y básicamente esos serían los documentos básicos. Usualmente cuando llaman los clientes a la firma, le preguntamos cuál es el caso para saber qué otro tipo de documento es importante consignar. No, estamos a la orden, estamos bastante contentos de estar aquí. Y también Matthew puso algo en nuestro chat donde dice que... Sí, quiero clarificar. Lo que son las felonías en español, ¿cómo se dice? Delito. Sí, pero un delito mayor, menor, porque ese es el detalle. Si tiene un delito mayor o 2 o más delitos menores en los Estados Unidos, es posible que no puede aplicar por el TPS, pero es muy importante hablar con su abogado para saber si... Que pueden considerarte inadmisible al cometer ese tipo de delitos. Entonces, exactamente, lo mejor es consultar con un abogado para... Y yo pienso que es importante el tema de la honestidad, porque yo recuerdo que mucha gente dice, no digas esto, no digas aquello, y yo creo que mientras más ocultas es peor,
Porque a la hora de la entrevista te vas a equivocar, te van a repreguntar una cosa y después dice, esto no hace match con lo que dijiste hace 5 minutos. Sí, y ya te van a descalificar por no haber dicho la verdad, ni siquiera por mentir, sino por no decir la verdad. Y otra cosa bien importante, una cosa es decir la verdad y otra cosa es que es parte de nuestra idiosincrasia latinoamericana, en el cual hacen preguntas, cuando le vayan a hacer las preguntas al oficial de migración, le preguntan de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar. Y entonces la persona dice, bueno, en la mañana no se ve tan blanco, se ve de color crema y luego se ve blanco. Y realmente lo que le están preguntando es de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar. Y la respuesta es blanca. Es decir, hay que ir directo al grano y responder lo que están preguntando. Si no se lo preguntan, no se ponga a contar la historia de su vida o porque al oficial de inmigración solo le interesa hacerle preguntas. Esta no es una entrevista para usted hacerse amigo de un oficial de migración y creer que de esa forma puede obtener el TPS, porque realmente lo que tiene que responder es lo que se pregunta y ser honesto. Mire, sí, tuve esto y si usted quiere hablar, tuve este problema y luego tuve este otro problema y aquí están mis evidencias y aquí está mis multas y eso no le va a afectar. Y Angelo, también quiero decir algo. Si, por ejemplo, tenemos esta pregunta sobre si tengo, if I had to go to Mexico or Panama o los otros países después que llegar a los Estados Unidos, ¿qué necesito poner en mi formulario? ¿Ok? Y hay la opción también en el parte at the end of the form, al final de la forma, al final del formulario, puedes poner toda esta información y puede explicar sobre puedes decir, por ejemplo, cuando fui a los Estados Unidos, tenía una conexión de los vuelos en Ciudad de México, pero no pasa más que 5 horas en México, ¿ok? Es recomendable decir eso as compared to no, fui directamente a Venezuela, a los Estados Unidos de Venezuela. Sí, y a veces la gente tiene conexiones que tienen que pasar la noche, por ejemplo, en Panamá. Muchas veces la gente llega a 5 de la tarde, tiene que dormir en Panamá y al día siguiente sale a Los Ángeles o a Miami. Entonces es importante que digan, estuve de un día, 24 horas, etcétera, en otro país que no fue Venezuela durante mi estadía, la escala que hice para llegar a Estados Unidos. Sí, es mejor. Antes de que cambien de tema, aquí también me están enviando otra pregunta que la comenten o Matthew o Angelo sobre los abogados inescrupulosos. Es decir, si uno quisiera dar algún consejo, alguna señal a los venezolanos que están pensando en solicitar el TPS, ¿qué debieran uno advertirles sobre la eventual acción de abogados inescrupulosos que pretendan aprovecharse de la condición de quienes van a solicitar el TPS? Decir abogados escrupulosos. No, inescrupulosos. Inescrupulosos, perdón. Inescrupulosos. Como notarios o... Sin escrúpulos. No, porque ahí está la pregunta. Abogados inescrupulosos quiere decir que son abogados que no, pero habría que saber exactamente de qué habla o por qué es inescrupuloso. Porque usualmente la gran cantidad de problemas que puede existir es la ausencia de conocimientos sobre la norma que el abogado debe tener sobre el recurso que se está expidiendo. Si uno lee, el abogado tiene como duty, como obligación, leer e informarse y poder explicarle al cliente exactamente todo lo que necesita saber sobre la pregunta que está haciendo de su estatus. Ahora, un abogado inescrupuloso que pueda, por ejemplo, que vaya a consignar una aplicación fuera del estatus de la persona, considerando que esta persona si tiene opción de hacerlo y mienta al cliente, pues obviamente este abogado estaría incurriendo en una falta muy grave, el cual puede ser denunciado por ante el BAR, ¿verdad? Pero ahora es bien importante
determinar lo siguiente. La norma, que el abogado esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la norma no es algo que se está discutiendo. Lo que se discute exactamente es que la persona o el abogado tenga la capacidad para poder comprender el beneficio que fue otorgado. En este caso, el TPS. Hay personas que prefieren hacerlo por ellas mismas y llenar sus formas y enviarlas porque no tienen los recursos o por lo que sea. Y bueno, es algo que sucede, es algo que es inevitable. Hay lugares en donde no hay representación de un abogado, sino que lo hacen personas que llenan formularios y cada quien tiene la obligación de poder buscar a la persona que considera importante que le pueda representar en su caso. No creo que tenga algo más que decir en relación a esto, ¿no? Sí, yo pienso que siendo una aplicación para algo que es bien trascendental en tu vida y que puede afectar tu estadía en Estados Unidos o en cualquier país que vaya a hacer un trámite legal, yo pienso que la persona tiene que hacer las diligencias necesarias para garantizar, buscar referencias, buscar gente que haya trabajado con algún bufete, con algún abogado, etcétera, antes de decir, bueno, vi un aviso, un billboard en la calle que decía Ferrero and Associates y voy a ir con ellos a ver qué pasa. Y resulta que son abogados de divorcio, son abogados de familia y no tienen idea de la parte de inmigración. Entonces, yo pienso que es importantísimo buscar la referencia, o sea, no irse con lo primero que salga porque me dijo que me lo hacía por $500, o me voy con el más caro que me dijo 5,000 y ese como cobra más es mejor. O sea, realmente una cosa no tiene que ver con la otra y cae dentro de la responsabilidad personal. O sea, pienso que si yo voy a hacer un trámite legal, yo trato de asesorarme con una persona que primero que me inspire confianza y segundo, si tengo recomendación de otra persona que haya trabajado con esa firma, mira, ya voy más tranquilo. Pues. Es más fácil hacerlo de esa manera. Sí. Exactamente. Y sobre la partida de nacimiento original, ya pienso que ya lo habíamos respondido antes, o sea, Sí. para los trámites de inmigración muchas veces vas a enviar son copias, o sea, nunca envías originales ni de pasaporte, ni la única original es la foto, todo lo demás es copia. Exactamente. Y la planilla, el formulario, sí. Y el cheque. Y el cheque, exacto. Que no sea de goma. Sí. Muchas personas preguntan, mira, yo estoy en un proceso de asilo, ya yo puse mis huellas digitales, ¿no? Sin embargo, ahora me están cobrando, tengo que pagar esos $85 que aparecen, que deben ser pagados por las huellas digitales. Desafortunadamente sí, tiene que hacerlo. Inclusive hay casos en que han pasado muchísimo, en que por el COVID las personas pagan, estoy hablando de otro tipo de visas, pero podría pasar lo mismo, y ya la oficina de inmigración tiene en sus archivos sus huellas digitales y le dice, usted no necesita venir a ponerlas, sin embargo, tampoco le vamos a devolver el dinero, nos quedamos con los $85 porque no es sencillamente parte del proceso que ellos solicitan. Estos son los costos, no sé si pueden verlos bien, y esto va a depender mucho de la edad. Hoy me llamó una señora que tenía 70 años que quería aplicar al TPS, ¿verdad? Y tiene que pagar 135, ella lo quería con permiso de trabajo. Y bueno, estos son los precios que hay que pagar a la oficina de USCIS. Otra cosa bien importante en esto de los precios, y es el hecho de que hay una forma, si mal no recuerdo el nombre de la forma, en donde la persona puede enviar esta forma y llenarla con los datos de su tarjeta de débito o crédito. De esta forma, cuando usted consigne la aplicación, esto es en el caso de que no quiera enviar un cheque, cuando usted consigne la aplicación, esta forma tiene que ir firmada, ¿verdad? En original. La oficina de USCIS va a descontarse el dinero una vez que reciba el paquete y usted va del TPS
de solicitud del TPS y usted luego va a recibir una notificación por parte de USCIS que le va a decir, ya recibimos su paquete y hemos descontado la cantidad que usted autorizó, que es la que le debe corresponder de acuerdo al tipo de TPS que está pidiendo, con permiso de trabajo 545 o sin el permiso de trabajo 135. Sí. Este es el formulario, es G 1450, I think. 1450, sí, creo que es ese. Yo lo tengo aquí, pero si lo muevo, bueno. Hay personas también que me han preguntado si, tanto para el asilo como para el TPS, si alguien solicita que le exoneren las tarifas, ¿puede de alguna manera afectar la aprobación o no del TPS o del asilo? Porque le dicen, no, imagínate que le voy a decir que me exoneren y además estoy pidiendo un asilo, que si me lo van a negar porque pedí la exoneración. De hecho, le explico lo siguiente. Lo que llaman waiver. El waiver es una opción que tienen personas que no tienen los fondos para pagar el TPS porque tienen 5 hijos. Y económicamente no tienen el dinero para pagarlo. Entonces hay que llenar una forma especial de solicitud de waiver y tiene que consignarlo dentro de los 180 días que se requiere solicitar el TPS. Si el waiver por alguna razón es negado, ¿verdad? Esto no quiere decir que usted no pueda consignar el TPS, el paquete de nuevo con el precio que debe pagar, porque la oficina le va a decir, ya usted intentó la primera vez, ahora puede, dentro del tiempo, le hemos negado su waiver, pero tiene la oportunidad de consignarlo ahora con el dinero y usted va a poder hacerlo. ¿Y en ese caso tiene que consignar todo otra vez o solamente enviar el cheque? Lo más seguro es que la oficina de inmigración le devuelva todo el paquete. No sé cuál es el estilo que ellos están aplicando para el TPS, va a depender de la oficina de inmigración. ¿Tiene conocimiento cuánto tardará el proceso de TPS? Matthew. Actualmente, en este momento no tenemos información sobre el proceso, este proceso para los venezolanos, pero para los otros programas hace entre 3 y 5 meses, pero no sabemos cuánto tiempo pasa para que sí. Buenas tardes, buenas noches. Tengo un conocido que entró a los Estados Unidos hace 20 años por la frontera de México. Él puede pedir TPS y no tiene récord criminal. Sí. Si es venezolano, sí. Si es venezolano, sí. Cumple con los requisitos, sí, no tiene ningún. Sí. De hecho, es precisamente para que pueda tener un estatus migratorio. Y bueno, qué alegría para este señor que pueda por este tiempo tener un estatus migratorio. Y otra cosa que es importante, si una persona tiene un TPS, tenemos un cliente, por ejemplo, que le han ofrecido, ¿verdad? Él puede aplicar para el TPS y él está esperando que con su aplicación de TPS sea aprobada. Y una vez que le aprueben su TPS, una empresa lo quiere contratar a él para una PERM o lo que se llama una E2, una visa para que él pueda obtener su residencia. Esto es posible con un TPS. Dependiendo de si él está viviendo en un circuito, en un uno de estos circuitos, obviamente el circuito 6 o el circuito 9. Sí. A mí me hicieron otra pregunta que, bueno, yo no soy abogado, pero dije, no me parecía. Me dijeron, ya tengo el asilo aprobado, ya tengo 1 año con el asilo, voy a aplicar a la residencia. ¿Me conviene aplicar al TPS por si acaso me niegan la residencia? O sea, ¿sabes? Buscándole las 5 patas al gato. Entonces, no sé si eso es válido. O sea, aplicar al TPS si ya tengo el asilo aprobado como un backup si me niegan la residencia. O sea, sí. No sé. Sí, se puede hacer? Sí, exactamente. Sí. La pregunta es, ¿para qué lo va a aplicar? Sí puede, pero ¿para qué? Sí, o sea. Dinero, pero si está aplicando por una residencia, si no le dan la residencia, que no creo, a menos que esté dentro. Ahora, una cosa, si esta persona tiene temor de que no le van a entregar la residencia porque tiene algún delito,
¿verdad? O tiene más de 2 delitos, tampoco le van a entregar el TPS. Okay. Entonces, pero si está en un proceso, si está en un estatus de asilo, la persona puede quedarse en su estatus de asilado. En Angela, es muy importante decir que personas pueden aplicar para el TPS y después para su aplicación para trabajar en los Estados Unidos. No debe estar en el mismo tiempo. Okay, si no tiene el monto de dinero, quieres esperar, puedes consignar su aplicación para el TPS y 6 meses o 5 meses después, aplicación para Permiso de trabajo. Permiso de trabajo. Y también es importante decir, personas que estaban en los centros de detenciones y tenían su caso transferido de venue a un otro corte, no es importante consignar su aplicación para el de trabajo dentro su TPS, porque no puedes aplicar dentro su caso de asilo. Angelo, ¿puedes explicar? Porque es un punto muy importante. Sí, solo en la firma hay muchísimas personas todavía, muchos venezolanos que aún están en los centros de detención. Y muchos de estos venezolanos actualmente están en los centros de detenciones durante el tiempo necesario para ellos poder solicitar el TPS. Hay muchas personas que están detenidas, por ejemplo, en Eloy y en La Palma. Entonces, es importante hacer la aplicación del TPS, pero se puede solicitar el TPS sin necesidad de solicitar el permiso de trabajo, sencillamente para poder agilizar lo que es su proceso. Se hace toda la consignación para luego nosotros poder, o los abogados que vayan a representarlos, poder solicitar que liberen a la persona. Solo dejar constancia de que esta persona ya está dentro de un proceso de TPS y que próximamente será aprobado porque cumple con los requisitos necesarios. Bueno, estamos llegando al Yo soy aplicante de asilo sin entrevista. Mi esposa e hijas están apegadas a mi asilo. Mi esposa tiene una aplicación de certificación laboral para una visa EB3. Con estos 2 casos pendientes, ¿podemos aplicar también al TPS? Tengo la respuesta, pero me gustaría que Mancio la respondiera porque es perfecta para... Sí, pueden aplicar para el TPS. Yo creo que efectivamente no tiene ningún problema. Puede aplicar para el TPS y específicamente considerando de que dentro de ese proceso que está haciendo la certificación laboral para la EB3 y que es un proceso que tarda mucho tiempo en realizarse. Es un proceso que toma tiempo para que sea aprobado. Y mientras tanto, usted puede tener su permiso, cada uno de los integrantes de la familia pueden tener un estatus y puede tener permiso de trabajo. Y luego a través de eso, si está dentro si su visa EB3 fue aprobada, pues maravilloso. Pero si no fue aprobada, pues tiene el backup, por decirlo así, ¿no? Que es el TPS. Perfecto. La verdad es que para mí es un gran placer y estoy seguro que para Matthew también, volver de nuevo a activar de la forma que se está activando Casa Venezuela Arizona y todo lo que los proyectos que vienen ahora con Casa Venezuela Arizona, en donde esperamos incluir a toda la, no solo los venezolanos en Arizona, sino los amantes de Venezuela en Arizona, que son muchos, incluyendo más. Claro. Y una cosa que yo quería mencionar también, ya que estamos terminando y en relación con lo que toqué al comienzo, es muy interesante ver la lista de países que tienen TPS. Se las comento. El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen. Esto dice, para cualquiera que sepa la situación de estos otros países, dicen
mucho más sobre la situación de Venezuela que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, como dije al comienzo, hay muchas razones para estar agradecido y también es una gran responsabilidad. Y yo quiero sumarme a lo que dijo Matthew. Aquí están cuatro directores de Venezuelan American Association de Arizona y de Casa Venezuela Arizona, y vienen muchas noticias y vienen cosas que estamos haciendo, y bueno, contamos con estos dos abogados espectaculares que tienen mucho rato trabajando en esto, tanto Matthew como Angelo, y que se han hecho una referencia en los Estados Unidos. Entonces para nosotros, bueno, ha sido un gran honor para mí y para José estar aquí con ellos. Sí, realmente muy Obviamente. muy agradecidos realmente por el tiempo que le han dedicado a la comunidad en este foro, y como siempre esperemos que sea el primero de muchos que podamos hacer para apoyar y dar a conocer todas estas cosas buenas que están pasando para nuestra comunidad y para cualquier comunidad de inmigrantes que lleguen a Estados Unidos. Un placer. Sí, es un honor trabajar con los venezolanos y es una parte muy especial de nuestro bufete de abogados trabajar con muchos clientes venezolanos. Sí, aquí le pongo la información de la firma, en caso de que quieran comunicarse con nosotros. Este es el WhatsApp de business de la firma, en caso de que ustedes estén interesados en tener más información. Recibirán un mensaje donde les dirá el link para hacer la cita, y con mucho gusto yo y Matthew dedicamos el tiempo necesario y para poder comprender su caso y poderlos guiar. Gracias, Vladimiro y José y Angelo. Es un honor estar con ustedes. Buenas noches para todos. Muy buenas noches a todos. De verdad que sí. Gracias. Muchas gracias.